Hola amigos, como me había comprometido, estamos haciendo la segunda entrega del material que está relacionado con la psicología transpersonal y con el trabajo interno. Hoy quería rescatar a Plotino. Plotino es un neoplatónico que nos da un esquema que en la práctica funciona. ¿Cómo es? Estamos hablando de un cuerpo físico, alma, espíritu, vida. La vida finalmente es lo que a través del nous, le llamaban ellos, o el Espíritu Santo para nosotros los occidentales, nos une a la gran vida, al gran ser, al gran misterio. Posiblemente una de las mayores dificultades estribe en lo que es lo físico, el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de distintas escuelas de conocimiento que han ido transmitiendo a medida que hemos ido evolucionando. Y voy al ejemplo. Para el primitivo budismo solo existen 5 chakras. Para el hinduismo son 7. Para el sufismo 9. Para el primitivo cristianismo estamos hablando de 12 chakras. Entonces puede establecerse una confusión en esto. Sin embargo, tiene que ver con lo que habíamos prometido, hacer una entrega que tenga que ver con profundizar los distintos tópicos que hoy comenzamos a tocar. Dentro de lo que es el trabajo interno, no podemos soslayar, y voy a tratar de empezar de atrás para adelante, 2 aspectos. Uno es lo que la biodecodificación va a llamar lo transgeneracional. ¿A qué se refiere? Estamos hablando de los niveles genéticos a través de los cuales se transmite información, que obviamente cuando el alma encarna lo hace no desde una pureza casi transparente, no, es un cúmulo de decisiones, actitudes, apegos, karma, que finalmente tienen la función de reflejar en este plano físico lo que es nuestra existencia física, desde el mismo momento de la concepción. Incluso la biodecodificación está hablando de 6 meses antes. Una de las preguntas que podría surgir es ¿por qué? ¿Por qué elijo nacer en esta familia? Y ese elijo lo ponemos entre comillas, en este país, en esta provincia, en este lugar. Y básicamente lo que este plano de aprendizaje nos presenta es un espejo de nosotros mismos. Papá y mamá en realidad reflejan una problemática que va teniendo que ver con nuestros hemisferios, masculino, femenino, papá, mamá. Pero piensen ustedes un momento, para que papá haya nacido, mamá haya nacido, ya no son 2, ya son 4 los abuelos, 8 los bisabuelos, y así podemos continuar. Es una perfecta pirámide invertida y ciertamente no podemos estar hablando de casualidad a esta altura de los acontecimientos. Lo que es nuestra transformación básicamente ocurre por un estímulo al que podríamos llamar insatisfacción. Es la pregunta que varios me han hecho. ¿Cómo te das cuenta que necesitas hacer un trabajo interno, necesitas una terapia, un acompañamiento, que en definitiva es eso? Ese estado de insatisfacción es lo que yo llamo el empuje de la vida, invitándonos a abrirnos paso a través de estas vestiduras que empiezan a quedar chicas. A medida que nos vamos acercando a lo que es el niño interno, y el niño interno es lo que nosotros acumulamos en los distintos estadios o niveles de conciencia. En otro momento vamos a hablar, porque hay antecedentes clínicos muy interesantes como los trabajos de Margaret Mahler, cuando habla de 6 fases
desde una etapa que podríamos llamar autista, luego una simbiótica, una fase de reaproximación, etc. Pero vamos a hablar en un idioma más llano hasta poder luego empezar a profundizar estos conceptos. Y voy a tomar a un autor, un psiquiatra checoslovaco. Hay un libro que es muy interesante que se llama Nueva Psicología, donde él está hablando de lo que son las matrices perinatales. Habla de 4 matrices. Una matriz es la información que el bebé recibe intraútero. Otra es cuando finalmente la cabeza se va apoyando en el cervix. La tercera matriz es cuando ese cervix se abre y el bebé comienza a pasar a través de ese ojo de huracán, pasando por el canal de parto, que es lo que necesita el bebé para poder soltar el líquido que tiene el pulmón, y finalmente lo que es el nacimiento. Sin embargo, hay otras fases que son muy importantes, y esto tiene que ver con la lactancia, con el contacto con la madre. Fíjense ustedes, una madre que no mira al hijo cuando lo está amamantando, cuando no hace conciencia de ese íntimo momento, puede generar miopía. Las matrices perinatales finalmente se trabajan luego de cierta práctica en el paciente, porque son los andariveles a través de los cuales nuestra vida emocional va ciñéndose a la forma que tomó esa primera información. Y hasta los 7 años, ¿por qué? Porque comienzan las conexiones neuronales. Estaríamos hablando de un nivel de conciencia que Wilber llamaría preoperacional, coincidiendo con Piaget en esto, donde los estímulos recibidos en esta parte del trayecto, si no han sido asumidos, pues se trasladan al nivel de conciencia siguiente. Ahora, cuando estamos hablando de patologías generadas en estos niveles, estamos hablando de neurosis muy profundas. Si estamos hablando de vida intrauterina, nacimiento, etc., ya podemos hablar de borderline, incluso con psicosis, ¿no? Pero eso lo vamos a tocar en otro video, donde se va a ir detallando la patología y posiblemente el tipo de terapia más adecuado para su resolución, siguiendo los lineamientos de la psicología transpersonal. Otro punto que debemos tocar es qué pasa con el alma. En lo que ha sido mi experiencia clínica, poder determinar que el alma tiene un conflicto inicial que nos da lo que podríamos llamar la semilla del eco, de la sombra. ¿Qué es? Imaginen ustedes, y un poco trayendo a colación lo que es la información que nos da el Ho'oponopono. Los hawaianos dicen que somos almas niñas, somos almas inocentes. Somos niños de 3 a 5 años tomando decisiones. ¿Qué es el conflicto inicial? Muy posiblemente tenga que ver con lo que es el ingreso a la dualidad. En la práctica, es la relación que el alma establece entre la luz y el espacio, la tierra, papá, mamá. He visto una relación prácticamente directa en esto. De manera entonces que resolver un sistema desde el mismo sistema no es posible. El alma nos da la posibilidad de resolver el sistema psicológico que se da como proyección de sus propias actitudes en este plano. Entonces, cuando estamos hablando de el alma, estamos hablando de un nivel de inocencia, un nivel de apego a recuerdos, algo que sí, con todo derecho pueden llamar karma, pero el karma no es algo inevitable, no es algo que esté directamente relacionado con un destino caprichoso, no.
Esto es, este plano nos sirve como espejo a cada uno de nosotros, almas, haciendo un trayecto en este camino para poder darnos cuenta de nosotros mismos.